Las bendiciones que yo pido también pueden reclamarla sus hijos. Y vamos a tener una lectura, un texto, vamos a leer un texto de la palabra en Josué capítulo 15. Josué capítulo 15 y versículo 15. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Leámoslo hasta el 19. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. ¿Continúo? Por favor. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén, gloria a Dios. Mire, algo muy importante, y de aquí podemos mirar desde varios ángulos. Podemos mirar esta palabra y esta promesa. Mira, ¿cuántas personas en el mundo han recibido una herencia? ¿Cuántas personas han recibido una herencia? Pero ¿cuántos han tomado esa herencia y se la han gastado en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos les han dejado empresas completas? Empresas. Ha muerto el papá, ha muerto la mamá que gerenciaban, que con mucho trabajo, que con sudor, con esfuerzo de muchos años, pudieron crear una fortuna. Y ellos fallecieron y entregaron a sus hijos una herencia. Pero fue muy poco lo que duró la herencia, porque despilfarraron, porque no la aprovecharon, y luego quedaron con las manos totalmente vacías, porque quedaron sin nada. Aquí hay un mensaje muy hermoso, y es esta hija que el padre le hereda unas tierras, le hereda unas tierras a ella. Y lo más importante es la decisión que ella toma. Ella toma una decisión, y si nos enfocamos en el versículo 19, el versículo 19, hermana. Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Mire, ella vio algo muy importante. Ella vio que estas tierras necesitaban riego. Y ella dijo: tú ya me diste tierras, necesito que me des fuentes. Mire, mis hermanos, yo decía en los discipulados que estaba haciendo con las familias nuevas, ha sido comprobado que el mismo material nuestro es el mismo material de la tierra, el mismo componente de nuestro cuerpo es el mismo componente de la tierra, y es de allí donde hemos podido ver que nosotros somos creación de Dios, cuando la palabra de Dios dice que fuimos creados de la tierra. Y algo muy importante es lo que puede entender la hija de Caleb. Ella dice: dame fuentes. Mire, mis hermanos, usted y yo somos la tierra de Dios. Usted y yo somos la tierra de Dios. Pero esta tierra necesita lluvia. Esta tierra necesita una fuente. Esta tierra necesita una fuente para ser nutrida permanentemente.
ella pensó no solamente en tener la tierra, sino que esa tierra permaneciera, pero que permaneciera fértil. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a los caminos de Dios y las mismas dificultades, los problemas que vienen en el hogar, los problemas que desestabilizan nuestra parte emocional, hacen que mi vida espiritual empiece a secarse, empiece a esterilizarse de una manera total, que encontramos muchas personas en este momento que apostatan de la fe que tuvieron en un momento, de ese Cristo redentor, de ese Cristo que cambió y transformó sus vidas. ¿Cuántas veces yo sé que pasamos por problemas y que pasamos por dificultades, mis hermanos? No, mi vida ha sido toda la vida una gran bendición. He tenido dificultades, pero he entendido que en el propósito de Dios, es Dios quien alimenta mi vida, es Dios quien me sostiene y es Dios quien me fortalece. ¿Cuántos dan un amén por eso? La palabra de Dios, y a lo que nos insta esta palabra, es a poder alimentar cada día esta tierra con la fuente, con el agua que es su palabra. Ella no se queda con el deseo de tener una herencia. Ella se queda con el deseo de poder mantener una tierra nutrida. Y es la invitación, iglesia, a que podamos nutrirnos en su palabra, a que podamos nutrirnos dentro de los propósitos de Dios. Vamos a devolvernos ahí al capítulo 14 de Josué y vamos a leer del versículo 6 al 9. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir con él, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces los bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gloria a Dios. Y mire, y Hebrón hoy sigue siendo una ciudad fuerte hasta el día de hoy. Y mire que dice que era de 40 años. Era de 40 años cuando recibió la promesa. Cuando Dios tiene una promesa sobre su vida, no importa la edad. Hubieron gobernantes de Dios. De 9 años empezaron a recibir la tierra.
Pero este hombre la recibió a los 40. Pero mire lo importante que dice, lo que el escritor plasma y de lo que quiere que nosotros entendamos. Dice que muchos en el camino se fatigaron. Dice que muchos en el camino flaquearon. Dice que muchos en el camino se quedaron. Pero él dice que 45 años siguió adelante por una promesa que tenía. Esa promesa que tenía, siguió adelante con esa promesa. Y fue fortalecido en el Señor, y fue vigoroso en el Señor, sin importar que otra persona le estuviera diciendo, perdón, no soy capaz, ya no puedo seguir. Los problemas son muchos. Me iba mejor cuando no estaba en la vida cristiana. Llegué a la vida cristiana y me resultaron más problemas, me resultaron más dificultades. Él no, este hombre siguió adelante, sin importar la edad, sin importar los años, siguió adelante. Siguió caminando, siguió hacia adelante, creyendo y poniendo la mirada en nuestro Dios, creyendo en que ese Dios no nos falla, creyendo en que ese Dios no nos miente. Ese Dios no nos miente. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Somos nosotros quienes necesitamos la bendición, somos nosotros quienes necesitamos la dirección de su presencia, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo muy especial y vamos a leer el versículo 10 y el 11. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Imagínese, de 85 años y sigue diciendo que la fuerza, la vitalidad de él es la misma para la guerra. Pero dice que la promesa la recibió cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto. ¿En cuántos desiertos nosotros nos hemos encontrado? Y a veces en medio de los desiertos es donde llegamos a caminar con Dios y a recibir la promesa de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos de desierto es porque la misma palabra lo está diciendo, es donde no hay nada, es donde no vemos nada. En el desierto es donde pasamos por unos procesos de nuestras vidas, unos procesos difíciles, pero unos procesos que Dios usa en nuestras vidas, unos procesos que Dios usa para formar nuestro carácter. Unos procesos que Dios usa para mejorar nuestro hogar. Unos procesos que Dios usa para que los hombres nos volvamos mejores esposos. Unos procesos que Dios usa para que las mujeres se conviertan en mejores esposas, en mejores amigas, en mejores consejeras, en que sean testimonio para las más jóvenes, como dice la palabra de Dios, como lo hacía Sara. Los procesos Dios los usa para formar el carácter de la iglesia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos con cantidad de situaciones en nuestras vidas diferentes. Pero el Señor Jesucristo nos lo enseñó cuando hizo esa fusión con los apóstoles. 12 personas que usó como su equipo de trabajo, la cual transformó el mundo entero hasta el día de hoy. Y hoy seguimos predicando la palabra de Dios a través del trabajo que ellos hicieron. Pero tomó pescadores, personas del vulgo, personas médicos,
ladrones, tomó un equipo de trabajo de todos los caracteres que habían. Tomó un equipo de trabajo de personas difíciles, hizo esta fusión y les dio la formación y formó en ellos el carácter de Él. Cuando usted llega a la iglesia, uno llega desubicado, acostumbrado a una vida diferente, acostumbrado a cosas diferentes, acostumbrado a hacer cosas totalmente contrarias a las que hoy hacemos. Pero desde que usted llega a la iglesia empiezan a pasar cosas en mi vida, empiezan a pasar cosas que empiezan a transformar mi ser. Hoy, ¿cuántos de ustedes ya no son lo que eran? Pero pasaron por procesos, pasaron por circunstancias, pasaron por situaciones para poder entender el propósito de Dios. Pero hoy le pueden dar la gloria y la honra a Dios por lo que Dios hizo. Gloria al Señor. Si ese aplauso es para el Señor, denlo bien fuerte. Pero termina diciendo el texto que Dios le cumplió a su promesa. Cuando usted y yo llegamos acá, yo en este momento ya llevo casi 30 años caminando con el Señor. Y desde que llegué, Dios empezó a obrar en mi vida de una manera tan especial. Y empecé a servirle a Dios, a pesar de muchas circunstancias. A pesar del obstáculo tal vez en algún momento de mi familia, a pesar de muchos obstáculos y muchas pruebas en el camino, pero empecé a servirle a Dios en mi juventud. Me convertí a Dios cuando solamente tenía 17 años, cuando en la juventud queremos y creemos que el mundo es nuestro. A los 17 años, cuando tal vez no tenemos respeto hacia la edad, hacia las canas, hacia la persona mayor, porque consideramos que somos lo mejor. En ese momento Dios toma mi vida y empieza a hacer una transformación tan especial que a los 6 años de estar ya en la iglesia, a los 2 meses empecé como maestro de escuela dominical. No sabía ni interpretar la Biblia, pero ya era maestro de escuela dominical. Y a los 6 meses ya era líder de un grupo de jóvenes. Era un ministerio que en ese tiempo se llamaba Hitus Legionarios. Y empecé a trabajar con ese ministerio y empecé a servirle a Dios. Y ya luego me fui para Bogotá al seminario, porque dije, quiero ser pastor. Pero cuando llegué y empecé a estudiar y me di cuenta de lo que era la vida de un pastor, dije, ya no quiero ser pastor. Veía a mis pastores sufrir por su familia en la iglesia. Veía a mis pastores sufrir cuando había una necesidad. Veía a mis pastores sufrir cuando los criticaban. Veía a mis pastores sufrir cuando criticaban a sus hijos, cuando criticaban a su esposa. Veía a los hijos del pastor sufrir porque sencillamente los hermanos de la iglesia le decían al niño, no corra tanto porque daña los tenis que fue del diezmo que nosotros dimos. Y dije, no quiero ser pastor. Y empecé a recibir el llamado tan fuerte de servirle a Dios. Y cada día el llamado era más fuerte. Entonces en algún momento dije, ya sé, voy a decirle al Señor, voy a servirle después de los 40. Después de los 40 empiezo a servirle. Y empecé a correr para no servirle. Yo le dije, no, yo le ayudo al pastor, yo le ayudo como maestro de escuela dominical, yo le ayudo con los jóvenes, yo le ayudo. Pero Dios, cuando promete algo, lo cumple. Y así es como el llamado cada día fue tan fuerte
hasta poder empezar a servirle a Dios con toda la pasión, con todo el amor, de cada día predicar su palabra. Y cada día lo hago con ese amor, y cada día digo, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas, independientemente de que me critiquen o no me critiquen, le sirvo a Dios y quiero seguir adelante, y le digo a mis hijos que les sirvan a Dios. Y le doy gracias a ellos porque me acompaña. Le doy gracias a mi esposa porque me acompaña. Le doy gracias a mi esposa porque me ayuda. Y estamos ahí. Gracias a Dios en Pijao hay una iglesia muy hermosa. Gracias a Dios en Pijao hay una iglesia muy unida. No sé si de pronto sea por lo pequeña, pero es una iglesia donde tenemos el amor del Señor. Sentimos ese amor y ese respaldo cada día. Algo muy maravilloso. Quiero que leamos Romanos capítulo 4, el versículo 20 y el 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No dudó, mire, seguimos hablando de lo mismo. No dudó de la promesa de Dios, no dudó de su promesa, y el no dudar ayuda a permanecer, ayuda a que nuestra vida permanezca, a que nuestras familias permanezcan, a que nuestros hogares permanezcan. Aferrémonos de esa herencia que Dios nos ha dado. Aferrémonos de esa esperanza tan maravillosa que Dios nos ha dado. La incredulidad, escuchen bien esto, la incredulidad me ayuda a ver gigantes. Cuando hay incredulidad en mi vida, me ayuda a ver barreras, me ayuda a ver muros que impiden que yo siga adelante. Pero la fe genera fortaleza en mi vida. La fe genera una convicción especial en mi vida para continuar adelante. Miren, mis hermanos, les decía a la iglesia anoche en el servicio de las 7 de la noche, Dios quiere levantar en estos tiempos una iglesia, quiere levantar un despertar en medio de su pueblo, mis hermanos. Quiere levantar un despertar especial. Quiere que salgamos del confort. Pero Él quiere levantar una iglesia en medio de las circunstancias. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos proféticos? Sí. Pero Dios, en medio de tiempos proféticos y en medio de tiempos difíciles, quiere ver una iglesia que permanezca. Quiere ver una iglesia que levante manos santas. Quiere ver una iglesia que se preocupe por predicarle al vecino. Quiere ver una iglesia que quiera compartirle a su compañero de trabajo. Quiere una iglesia que sepa para dónde va. Que independientemente de las circunstancias, independientemente por lo que estemos pasando, independientemente de la elección de un nuevo mandatario en Colombia que rija los destinos de nuestra nación, necesitamos el Dios que le da la sabiduría a ese gobernante, el Dios que no deja extraviar a ese gobernante, el Dios que no va a permitir que ese gobernante persiga la iglesia. Y quiero decirle, iglesia, si nosotros no nos dirigimos bajo la dirección de Dios, tal vez Dios en un momento permita que llegue un gobernante corrupto para que persiga la iglesia. Tal vez Dios permite que venga un gobernante corrupto para que la iglesia sea fuera de confort. Si dice en Apocalipsis que en los últimos tiempos va a haber una imagen que va a hablar, ¿verdad?
Para los que no creyeron a la verdad, crean a la mentira. Y es importante que la iglesia se levante en estos tiempos. Es importante que la iglesia se afirme en estos tiempos. Es importante, mis hermanos. Es importante, mis hermanos. Quiero pedirle el favor a Laura. Laura, ¿dónde se encuentra? Por favor. Juan, es importante. Quiero que en esta mañana quede esa reflexión de que esa herencia que Dios ha prometido sobre su vida, la tomes, que no se suelte de ella y que pida las aguas de arriba y las de abajo. Esas aguas que Dios quiere dar para su vida. Esas aguas que Dios tiene para ti. En esta mañana vamos a recibir una ministración muy especial. Usted que dice, yo quiero permanecer. Usted que dice, yo quiero permanecer en los caminos del Señor. Usted que ha pasado por momentos difíciles y tal vez el momento se ha menguado o el momento se ha dudado. Vamos a hacer una ministración bien especial para que Dios te fortalezca. Vamos a hacer una ministración bien especial para que Dios te levante, para que Dios te dé la fuerza, para que no sea de los que volvieron atrás, sino para los que digan, después de 45 años, sigo esperando la promesa de Dios, sigo creyendo en la promesa de Dios. Iglesia preciosa, que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Que la paz del Señor Jesucristo sea con tu vida y tu familia. Amén y amén.